Hola a todos, suscriptores y no suscriptores de las revistas National Geographic en España. Hemos convocado esta charla de actualidad y casi diríamos de urgencia a raíz de la tragedia ocurrida en Valencia, donde una dana provocó hace 2 semanas una de las catástrofes por causas meteorológicas más graves de nuestra historia, con una cifra de fallecidos altísima. Hoy son 217 y numerosísimos daños materiales. Ahora mismo hay más de 70 municipios afectados y se cree que directa o indirectamente ha afectado a 900.000 personas. Para hablar de la dana, para hablar del clima, para hablar de lo que ocurre y de lo que nos espera a corto y a medio plazo, para saber más sobre esto que afecta tantísimo a nuestras vidas y un ámbito en el que National Geographic tiene mucho que decir. Hoy hemos invitado a Javier Martín Vide. Javier Martín Vide es catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y estamos encantados de que hoy esté con nosotros y nos aclare estos aspectos. Hola, Javier, profesor. Hola, muchas gracias por la invitación. Justo hace 2 semanas vivíamos esta tragedia en Valencia, pero parece ser que la dana sigue amenazando, ¿no? ¿Es la persistencia una de las características de esta perturbación? Bien, en la fecha de hoy estamos sufriendo ya los efectos de una nueva dana, pero es verdad que la dana que asoló comarcas de Valencia y de otras comunidades limítrofes tuvo bastante persistencia, duró varios días y además sus efectos más graves, las lluvias más torrenciales, estuvieron ocurriendo en las mismas áreas durante muchas horas. Ujú. Explícanos algo básico. ¿Qué es una dana? ¿Cómo se forma una dana? Bien, la expresión o la palabra, el término DANA, es unas siglas, un acrónimo que deriva de depresión aislada en niveles altos. Dicho de una forma más simple, es una borrasca y quienes lo siguen saben que una borrasca suele ir asociada a mal tiempo, a tiempo lluvioso, a veces tiempo tormentoso. Pero es una borrasca que se aprecia en altura y por altura entendemos a unos 5.000 metros y por encima de ese nivel. No aparece habitualmente en los mapas del tiempo de superficie. Tiene un poco de carácter sorpresivo, aunque los modelos meteorológicos pronostican muy bien su formación y su presencia en nuestras latitudes. Ujú. Se dice que no tiene reflejo en superficie. Quiere decir que nosotros no la percibimos tampoco, ¿no? Bien, los mapas del tiempo no aparece con aquellas líneas que llamamos Ujú. técnicamente isobaras y con una B en su centro. Solamente eso aparece en un principio en altura. Es una borrasca en altura que va asociada a aire frío en su seno, con lo cual tenemos ahí encima de nosotros una borrasca, ojo, mal tiempo y al mismo tiempo una borrasca también asociada con aire frío. ¿Por qué se aísla? ¿Por qué aparece aislada? Sí, es una buena pregunta. Es debido a su formación. De hecho, en unas latitudes medias y altas, por encima de la península ibérica, suele circular en niveles altos de la atmósfera, esos 7, 8, 9 mil metros de altitud, un flujo de aire muy veloz de oeste a este, de poniente a levante, que llamamos la corriente en chorro. Pero como todo fluido en la naturaleza, un curso fluvial o un flujo de aire, pues no se mantiene en rectilíneo en un planeta en rotación como el nuestro, ¿verdad? Como todos, y en un planeta esférico, sino que se ondula ese flujo. Hay ondulaciones, ondas, meandros, como en un río. Pues bien, los meandros tienden a agravarse, a hacerse más intensos y llega un momento en que se estrangula un meandro y queda encarado hacia las latitudes de la península ibérica y en general del sur de Europa una especie de gota, de ahí su nombre antiguo de gota fría, Está una fría, ¿no? especie
exactamente, que hemos abandonado porque ese término se devaluó, pues bien, queda aislada con una circulación típica de borrasca en latitudes más bajas, pues esa masa de aire frío que es además una borrasca. Mientras que ese flujo aéreo tan intenso, esa corriente en chorro se reconstruye en el norte de Europa de nuevo y en esas latitudes. Por lo tanto, queda aislada una borrasca próxima a nosotros en altura y con aire frío. Ujú. Y esto sucede sobre todo en otoño, ¿es así? Bien, puede ocurrir en cualquier momento del año. En un principio ha habido danas en todas las estaciones del año, pero los efectos potencialmente más lesivos para nuestros bienes, para nuestras infraestructuras, para nuestra vida, suelen ocurrir en otoño, porque ese aire frío en altura contrasta mucho con un mar, el Mediterráneo, caliente tras un largo y asoleado verano. Hemos estado batiendo récords de temperatura en las aguas someras próximas a las Baleares en los últimos 2 veranos. Se han Ujú, llegado a medir más de 30 grados puntualmente. Pues bien, ese calor del Mediterráneo en otoño contrasta mucho con el aire frío en altura y eso da lugar a una gran inestabilidad atmosférica porque el aire cálido asciende, es más liviano, más ligero y al enfriarse con esa masa de aire superior tan fría, pues se condensa su vapor, que es muy importante. El Mediterráneo evapora, por ser caliente, ujú. mucha agua y da lugar al desarrollo de nubosidad muy importante y finalmente lluvias, precipitaciones, decimos, que tienen a menudo carácter torrencial. Ujú. O sea que por una parte tendríamos esta depresión aislada, por otra parte tendríamos una corriente de chorro frío, ¿no? De este a oeste, Sí, y el por otra parte, origen. vale, en origen, y luego por otra parte este mar Mediterráneo Sí, que estando muy caliente, ¿no? Hace que ¿no? En el ascenso, ¿no? Digamos, de lo que sería, sí, ¿no? El sí. aire, choque con ello. Entonces, a mí me gustaría saber, este mar que se calienta más últimamente, ¿es así? Sí, es así. Es así porque está aumentando la temperatura del Ujú, aire en superficie, el calentamiento global está plenamente constatado, la cantidad de datos disponibles de las estaciones meteorológicas, de los satélites, indicadores naturales, nos muestran un planeta más cálido, pero no solamente del aire, sino también de las aguas marinas. Empezamos a hablar ya de olas de calor marinas, algo que lo citábamos, desconocíamos hace unas décadas. Sí, tenemos un mar más caliente y es un mar más evaporante. Y el combustible, por decirlo de una forma gráfica, de las danas es ese vapor de agua que asciende cálido, ligero, asciende con un gran contenido de agua realmente y cuando se condensa en forma de gotitas de agua líquidas o cristalitos de hielo a partir de un cierto nivel, produce el desarrollo nuboso muy importante, nubes muy desarrolladas con un gran contenido hídrico que descargan a menudo de una forma brutal, compulsiva, y si se concentran en un determinado sector, luego el agua que queda en superficie, el agua que escurre por la superficie es violenta, impetuosa y produce esos daños que hemos visto tan graves. ujú. Si este calentamiento del mar es tan importante, si este cambio climático es un factor que ha sido determinante, ¿qué porcentaje, digamos, de culpa tiene el cambio climático en lo sucedido en Valencia? Pues cuando estamos ante un episodio meteorológico extremo como el de la Dana que hemos sufrido y quizás el de la actual, para saber si se debe en alguna medida al cambio climático hay que realizar un estudio que llamamos de atribución. No todo está relacionado con el cambio climático. Siempre hubo danas en el pasado, no es una novedad.
Quienes lo siguen probablemente recuerden inundaciones gravísimas en el año 82, en el año 57, 1957, Valencia, su casco central de Valencia quedó inundado también por un episodio de lluvias torrenciales muy intensos. Siempre ha habido Dana, ¿no? Pero en estos momentos hay más energía en el sistema climático por el calentamiento global y podemos realizar un estudio de atribución. Y lo que se ha hecho hasta la fecha, de urgencia también, viene a atribuir en la intensidad del fenómeno vivido aquel 29 de octubre en Valencia, se le achaca un 15% al cambio climático. Es decir, que el cambio climático intensificó la Dana en su lluvia torrencial y en sus efectos aproximadamente en un 15%, que no es poco. Ujú. Siendo entonces que esto bueno, es casi imparable, desgraciadamente, podemos afirmar que habrá más danas. Bien, sobre esto podemos decir que va a haber danas más intensas. ¿Por qué? Porque tenemos más combustible, un mar más caliente, más vaporante, un aire cálido que tiene mayor capacidad de almacenar vapor de agua. Por lo tanto, cuando hay una dana, será más intensa. Sus efectos pueden ser más graves, más devastadores. En cuanto a la frecuencia, eh, tenemos alguna duda porque hay dos ingredientes, como hemos dicho, el mar cálido, el vapor de agua del Mediterráneo, y por otra parte que haya condiciones favorables en altura, que haya aire frío. Y ahí no tenemos total seguridad, hay incertidumbres sobre si nos llegará esa depresión, esa borrasca con aire frío en altura. Si nos llega, por supuesto, las danas serán más intensas y habrá que estar muy preparados. Ujú. Em, ¿Qué otros fenómenos meteorológicos de estas características, de estos, a este extremo, podemos llegar a vivir? No solo danas, sino qué otros fenómenos meteorológicos extremos, a qué otros estamos expuestos. Bien, para el caso de España en conjunto, los extremos meteorológicos que entrevemos más graves ya y en el próximo futuro, en las próximas décadas, son las olas de calor. Hemos padecido olas de calor muy intensas. En el último decenio, además, han sido el doble de frecuentes que en décadas anteriores. Las olas de calor también matan, aunque no sea ese proceso fatal tan llamativo, tan terrible, tan violento como en el caso de una inundación, No pero tiene el la misma calor imagen, también mata. no tiene la El misma calor imagen, pero matan. no, mata también las personas mayores, nuestros mayores, si tienen además enfermedades crónicas y si están en condiciones de pobreza energética, si no disponen de un aparato de aire acondicionado, se debilitan y aumenta la morbilidad, los ingresos hospitalarios y a veces, desgraciadamente, también la mortalidad. Olas de calor, también sequías. Siempre hemos padecido también sequías en nuestro país, un mundo en general mediterráneo, pero tenderán a ser más intensas y duraderas probablemente, y por supuesto las lluvias torrenciales asociadas en muchos casos a las danas. Ujú. Y estos fenómenos meteorológicos se supone que van a repetirse con mayor frecuencia cada vez más, dadas las condiciones que hablábamos. Sí, bien, olas de calor sí, se van a ser más frecuentes e intensas, las sequías probablemente también, y las danas hemos de pensar que serán más intensas cuando aparezcan, porque van a tener ese ingrediente, ese plus de calor y vapor de agua del Mediterráneo, y en cuanto a su frecuencia ahí tenemos alguna incertidumbre, si lo serán, cuando aparezcan serán más intensas, pero no podemos afirmar rotundamente que vayan a ser más frecuentes. Ujú. Además de la temperatura, ¿hay algún otro factor, alguna otra característica del Mediterráneo? Supongo que el hecho también de ser un mar cerrado, o que Sí. favorezca este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. En efecto, en efecto. El Mediterráneo es un mar único en el mundo. No hay ningún otro mar que penetre tanto en tres continentes, llega hasta Asia y está encajado entre Europa y África, con relieves importantes a modo de muralla.
y con un estrecho de Gibraltar que en el lugar más angosto apenas tiene 15 kilómetros de longitud. Por lo tanto, ese factor geográfico en conjunto de un Mediterráneo como mar casi cerrado, pues taldea las aguas, evidentemente, y es el caldo de cultivo para que cuando llegue esa borrasca en altura fría, esa dana, los resultados sean muy potentes, muy vistosos y a veces, desgraciadamente, trágicos. Ujú. ¿Qué favorece que este clima del Mediterráneo, que esta temperatura aumente, no? Digamos, Bien, hay un fenómeno global. Hay un fenómeno global que llamamos calentamiento global a nivel planetario. El planeta ahora, como temperatura del aire en superficie, es 1,2 grados más cálido que en la segunda mitad del siglo XIX, que es nuestro periodo de referencia. Eso no parece mucho, 1,1 grados, ¿no? Porque quienes nos siguen saben que desde primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía la temperatura suele variar en todos los lugares más de 1 grado, ¿no? Pero a nivel global es un calentamiento importante y también las aguas del Mediterráneo se han caldeado y en particular el aire de la cuenca del Mediterráneo está aumentando su temperatura en una proporción superior al promedio planetario. Y a veces se habla de un hotspot, de un área especialmente cálida, sensible. Sí, la cuenca del Mediterráneo y buena parte de España es más sensible al calentamiento que el conjunto del planeta. No es la región más crítica, eso es el Polo Norte, sí. pero sí que es cierto que es una región que está notando un mayor calentamiento. Ya estamos por 1,5 grados de calentamiento, mientras que el conjunto del planeta estaría en 1,2, en el Mediterráneo en 1,5. Ujú. Ya sé que es una pregunta muy inocente, pero ¿qué se puede hacer contra ello, no? Porque nadie estamos muy expuestos y el clima nos ha preocupado mucho. Las imágenes que, bueno, la tragedia de Valencia ha sido extrema, nos ha impactado y a lo mejor es el momento también para llamar la atención en aspectos que a lo mejor nos pasan desapercibidos cuando las cosas van bien. Sí, pues tenemos identificado el problema. Eso ya es tener mucho, mucho alcanzado, ¿no? Y el problema está en esas emisiones continuadas de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente del CO2, en un principio ese gas inocuo de una bebida refrescante, de una cerveza, pero que refuerza el efecto invernadero, el efecto natural invernadero del planeta, con lo cual no deja escapar toda la energía, toda la radiación que emite la superficie, la absorbe y la devuelve hacia donde vivimos nosotros, hacia la superficie, con lo cual el planeta ve aumentar su temperatura año tras año. Por lo tanto, la solución fundamental es lo que llamamos mitigación, reducir al máximo de una forma decidida nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo conseguimos, conseguiremos también al tiempo limitar el calentamiento a unos niveles razonables, pero hemos de hacer un esfuerzo mayúsculo ya. En estos momentos se está celebrando en Bakú, la capital de Azerbaiyán, una de estas reuniones anuales internacionales sobre cambio climático. Habría que tomar la medida drástica de reducir al máximo las emisiones para que el calentamiento, que estamos seguros que va a continuar, sea el mínimo posible y así limitar esos riesgos derivados de ese exceso de energía en superficie. Ujú. Profesor Martín Vide, a tu parecer, ¿qué otros factores también tuvieron que ver con la tragedia de la Dana en Valencia? Se habla sobre todo del tema del suelo inundable, ¿no? Sí. Y evidentemente de las cuencas del río y las inundaciones, ¿no? Háblanos un poco de esto, porque creo que también aquí tenemos mucho que aprender, ¿no? Sí, muchos, sí, sí. En efecto, el riesgo, por ejemplo, el de la gana, evaluado como pérdidas materiales, destrucción de infraestructuras, pérdidas biológicas, incluida la vida humana, desgraciadamente, no solamente tiene que ver con el fenómeno natural, con esa dana,
con la intensidad de esa dana. Es evidente que una dana que dio lugar a más de 600 y 700 litros por metro cuadrado en algunos lugares de Valencia es potencialmente mucho más peligrosa, produce un mayor riesgo en un principio que si hubiera caído la mitad de esa cantidad de lluvia. Pero en el riesgo final está muy presente la vulnerabilidad de la población y la exposición del territorio. ¿Vulnerabilidad en qué sentido? Si funcionan bien los servicios de protección civil, disminuyen esa susceptibilidad a padecer daños en la población. Si, por otra parte, los habitantes se autoprotegen, tienen cultura del riesgo, del peligro, si realizan o llevan a cabo actitudes, acciones que disminuyen la susceptibilidad a padecer daños. Todo eso, si hay buenas infraestructuras, todo eso va a disminuir la vulnerabilidad. Pero también el territorio es muy importante. Hay territorios expuestos a peligros de la naturaleza, las márgenes fluviales, que han sido ocupadas por infraestructuras, viviendas, vías de comunicación. Hemos maltratado el territorio durante décadas y eso ha producido un efecto gravísimo en las vidas humanas, ¿no? Por lo tanto, no solamente es la dana en sí, sino es también esa cultura del riesgo, esas protecciones civiles, etcétera, esa gestión del riesgo que hay que llevarla a cabo de forma urgente y de forma ordenada, organizada, y luego el territorio. Lo maltratamos en su día. No todos los territorios admiten cualquier uso. Entonces, tenemos ahora la consecuencia trágica de décadas de un mal uso del territorio y también, pues, todavía de una alta vulnerabilidad de nuestros conciudadanos en algunas áreas de España. Ujú. Una situación que además en algunos momentos parece del todo irreversible, ¿no? Bien, hemos de tener, y así lo planteo habitualmente, un espíritu positivo, no optimista. No podemos ser optimistas ante la catástrofe terrible que hemos vivido, ¿verdad? Pero hemos de ser positivos, proactivos, intentando mejorar las cosas, disminuyendo nuestra vulnerabilidad, tomando las decisiones adecuadas, no construyendo allí donde el territorio no permite, sin un riesgo para la vida, construir, poner vías de comunicación, establecer usos indebidos, ¿no? Por lo tanto, hemos de aprender de los efectos negativos de la tragedia. A golpe de tragedia, sabemos que no hemos de ir a sacar el coche del parking, ¿no? Cuando se avecina una tempestad o cuando ya ha comenzado, porque puede ser una trampa de muerte para nosotros, ¿no? Hemos de intentar sacar consecuencias provechosas para el futuro, para nosotros y para nuestros descendientes. Y hemos de gestionar bien estas situaciones, tomando las decisiones que convengan para salvar la vida en el último extremo, ¿no? Tenemos que aprender y hemos de plantear toda esta tragedia con un espíritu, insisto, no optimista, porque no hay motivos para ello, pero sí positivo. Ujú. Particularmente, Javier Martín Vide, ¿qué te ha sorprendido de este fenómeno concreto, este reciente a ti? Un experto, ¿no? Bien, Que lo puede entender de otra forma, ¿no? Porque todos hemos estado en shock, pero yo no sé si sí. un experto como tú Sa- lo podía. Sí, sabíamos que podría ocurrir en un otro lugar de la España mediterránea y sobre todo de la fachada oriental y meridional de España. Sabíamos que podría ocurrir y que habría víctimas. Sí que sorprendió desde un punto de vista meteorológico, sorprendió la abundancia de la precipitación y sobre todo la intensidad horaria. Hay un dato en Turís, a 30 kilómetros de Valencia, que en una hora cayeron 180 milímetros. Eso supone 3 litros por metro cuadrado cada minuto durante una hora. Es una intensidad altísima, récord en España en cuanto a intensidad en una hora.
también sorprendió un poco, pero estamos en el límite del conocimiento, que se subestimó esas cantidades por la predicción meteorológica, pero son los modelos meteorológicos. Ahora sí que la sorpresa mayúscula es el número de fallecidos, de muertos, de desaparecidos, que es elevadísimo ya en el siglo XXI, ¿no? Pensábamos que eso no podía ocurrir, pero no se gestionó bien la emergencia en su momento y eso conllevó pues ese número de víctimas fatales tan elevado. Eso sí que nos golpea como ciudadanos y esperemos que no ocurra nunca más. Bueno, profesor, pues con este mensaje y con estas palabras, damos por finalizado esta charla de actualidad y yo casi diría como de emergencia, ¿no? En la que hemos aclarado muchísimos aspectos sobre nuestro clima y sobre nuestro futuro próximo. Muchísimas gracias a Javier Martín Vide. Gracias a ustedes por la amabilidad de escucharme y por la confianza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en esta charla de actualidad y hasta la próxima. Gracias.